Hola, ¿todo bien? Quiero darte la bienvenida una vez más a tu canal Pan de Vida y te quiero agradecer especialmente por permitirme una vez más abrir la palabra de Dios junto contigo. Hoy quiero comentarte una historia que sucedió hace mucho tiempo, justamente cuando se encontraba tal vez en perfecta paz y orden el cielo. En ese momento un ángel de luz llamado Luzbel o Lucifer comenzó a generar o acrecentar algunos sentimientos en su corazón, tales que jamás se habían visto en el cielo, en donde reina la paz y el orden. Comenzó a sentir tal vez envidia y a enorgullecerse de sí mismo, anhelando también así que el reino que le pertenecía a Cristo fuera suyo. Y sabes, comenzó a implantar en la mente de los seres santos, de los seres de luz, una idea diabólica. Esa idea consistía en decirles que Dios era un Dios tirano, que solo quería recibir gloria y honra y reverencia de parte de ellos, pero que Dios no estaba dispuesto a dar nada, cosa alguna, a favor de ellos. ¿Sabes? Cuando comenzó a implantar esa idea, algunos ángeles le creyeron, otros ángeles dijeron no, esa idea no está en lo cierto, y se fueron de parte de Dios. Luego el Apocalipsis registra que Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón y sus ángeles, y aquel dragón, aquel Lucifer en ese momento, entonces fue expulsado del cielo junto con sus ángeles. Pero sabes, cuando yo me ponía a pensar, a ver si tal vez Lucifer hubiese tenido razón en que Dios no daba nada, en que Dios era un Dios tirano. Cuando comencé a abrir la Biblia y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo único que me encuentro es que Dios es un Dios de amor que constantemente está buscando al ser humano. Algo interesante, si Dios esperara que el ser humano le buscara por cuenta propia, tal vez Dios se quedaría esperando. Pero gracias a Él, que Él es quien nos busca. Y justamente buscó al hombre allí en el principio de la creación. ¿Saben? Los dos primeros capítulos de la Biblia, primera y segunda de los capítulos de Génesis, el primer capítulo y el segundo capítulo, nos registra algo bonito, algo lindo, de cómo Dios forma con su voz todas las cosas, pero con sus propias manos forma al hombre. Allí podemos ver una razón especial de cómo Dios nos ha amado desde un principio, que incluso habiéndonos podido formar con su propia voz, no lo quiso hacer así, sino que tomó barro y nos dio forma y sopló en nosotros aliento de vida. Pero cuando llegamos al tercer capítulo, entonces la Biblia comienza a relatarme la mayor de las tragedias que ha existido en todo el universo: la transgresión de la ley de Dios por parte de los primeros hombres en esta tierra, de nuestros padres, Adán y Eva. Y saben, ustedes ya conocen la historia. En Génesis 3:9, el Señor entonces dice lo siguiente: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Algo interesante, la Biblia no registra y Dios mandó a un ángel a que los buscara, no. La Biblia registra y Jehová Dios llamó al hombre. Es decir, que Dios mismo vino y se apersonó de la situación. ¿Saben? El nombre Yahvé, Elohim, tal vez algunos dan muchos significados y significan varias cosas. El Dios fuerte, pero yo quiero quedarme con una definición que encontré: el que lo hizo por ti. Esa definición me da a entender, y cuando conecto todo, me da a entender que realmente Dios es quien lo hizo por mí. Y en un principio estamos encontrando aquí en la Biblia que Dios empieza a buscar al hombre y lo llama: ¿dónde estás tú? Quiero que vayamos más adelante en el capítulo 3, esta vez del libro de Éxodo. Allí hay una historia linda. Allí hay un líder cual nunca se levantará en esta tierra, dice la Biblia, llamado Moisés. Y el capítulo 3 del libro de Éxodo nos relata el llamamiento que recibió Moisés por parte del mismo Dios. Y quiero leer entonces el verso 2, porque me parece interesante lo que en él está escrito. Y dice la palabra de Dios:
y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Quiero quedarme con las primeras líneas de este versículo. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Sabes quién es el ángel de Jehová? Cristo Jesús, su Hijo amado. Él fue quien habló con Moisés en aquella zarza ardiente que no se consumía. Una vez más, podemos notar que aunque Dios pudo mandar un ángel común y corriente, no lo quiso hacer así, sino que envió a su propio ángel, a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es quien entabla la conversación con Moisés y le da la orden, entonces, para que el pueblo de Dios pudiese finalmente salir de esa esclavitud. Pero saben, quiero que leamos también el versículo 7, de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Yo no sé si tú has escuchado el himno Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Yo, cuando leía el versículo 7, encontraba tal vez que de allí el autor de ese himno pudo haber extraído toda esa letra preciosa de ese himno. Quiero que volvamos a leerlo. Esta vez vamos a fraccionarlo un poco. Dijo luego Jehová. Nuevamente repite la Biblia que no dijo un ángel común y corriente, que no fue otra persona, sino que fue el mismo Jehová, interesado en que ese pueblo saliera de esa esclavitud, en que ese pueblo dejara la opresión y fuera un pueblo libre. Y continúa diciendo que Jehová, el mismo Dios, dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Es decir, que Dios ve lo que nos pasa, que Dios no es ajeno a nuestros dolores. Pero también continúa diciendo: he oído su clamor a causa de sus exactores. Es decir, que Dios también oye mi plegaria, que Dios también oye mis súplicas. Y finalmente el versículo 7 dice: pues he conocido sus angustias. Es decir, que Dios ve, Dios oye y Dios sabe. Dios conoce nuestras luchas. Y cuando nosotros entendamos esto, va a pasar lo que pasa en el versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacar de aquella tierra una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Querido amigo y querida amiga, con esto simplemente yo podría incluso hablar muchísimos minutos, muchísimas horas solamente de este tema y mostrarte en la Biblia cómo desde un principio y durante toda la historia de esta humanidad se muestra a un Dios que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Y lo podemos encontrar en Romanos 8. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Así que encontramos aquí en el capítulo 8, el versículo 31 y 32, estos pasajes maravillosos que están registrados aquí en la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 31 y verso 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay un Dios que ya lo hizo por nosotros. Hay un Dios que entregó a su propio Hijo a morir por algo que Él no merecía, que Él no necesitaba hacer, pero que Él mismo se ofrece. Y a favor de esta raza caída, Él entrega su propia vida, y es a través de esa gracia maravillosa que yo hoy puedo ser salvo. Querido amigo, la idea de Satanás en el cielo, de decir que Dios era un Dios tirano, es una teoría falsa en toda su totalidad. Hoy vimos a través de la Biblia que Dios desde un comienzo ha estado llamando al hombre y nos continúa llamando. Hoy Dios te dice: ¿dónde estás tú? Ven a casa. Yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se devuelva, se convierta de su mal camino y venga hacia mí. Hay un Salvador que nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabes, ese mismo Salvador que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, estará y va a venir de aquí a poco.
No falta mucho para que aquel que es fiel y justo para cumplir lo que promete, cumpla su maravillosa promesa de volver a esta tierra a llevar a los que ya son suyos. Querido amigo, Dios te llama. Yahvé Elohim, el que lo hizo por ti, ya pagó el precio del pecado. Lo que tú merecías, ella lo pagó. ¿Qué esperas para volver a casa? Dios te bendiga.